Bueno, vamos a entrar al mensaje de la palabra de hoy. Recuerden, ¿estamos en qué libro estamos? Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo, estamos ya en el 3, ¿verdad? Estamos en el 3, capítulo 3, hoy brincamos al capítulo 3. Estamos en el mensaje a la iglesia de Sardis, amén. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria por ahí, lo que vimos la otra semana rápidamente. La iglesia de Tiatira, ¿sí? Dios le dice, yo conozco tus obras y tu amor y tu servicio y tu paciencia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes una mujer, Jezabel. ¿Se acuerdan de esa mujer? Una mujer perversa, mala, que estaba dentro de la iglesia, pero en este caso fue una mujer. Podría haber sido un hombre, ¿sí?, que trajo cosas malas a la iglesia. Entonces, ahí le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que dejas que esta mujer haga cosas raras y que meta enseñanzas raras en la iglesia. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Yo les digo, tenemos que tener cuidado. Y no nada más en la iglesia. Puede ser que alguien vaya a tu casa, ¿sí? Tengan cuidado. Alguien vaya a tu casa y te diga, ¿sabes qué? Estás mal yendo a esa iglesia cristiana, ahí no creen en los santos y los santos son poderosos. No sé qué te pueden decir, cosas que te pueden decir, ¿verdad? Y sabes, a lo mejor te está pasando lo mismo. No llegó a tu iglesia, pero llegó a tu casa alguien que te quiere meter una doctrina que no está en la palabra de Dios. Recuerden, siempre que esté en la palabra de Dios es la verdad, amén. Y porque esta palabra de Dios, todo mundo la conoce, que la Biblia es la palabra de Dios. Y mientras esté escrito en la palabra de Dios, lo tenemos que creer. Amén. Amén. Entonces, aquí le decía, tienes una mujer por ahí que está metiendo cosas malas, enseñanzas malas. Pero dile que si se arrepiente, yo la voy a ¿qué? La voy a perdonar, amén. Así es que Dios es bueno, su misericordia es grande. Eso es lo que veíamos la otra semana. Y también dice que al que venciere nos iba a dar autoridad para gobernar, ser reyes y gobernadores en esta tierra. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, ese fue el mensaje de la otra semana. Hoy vamos a ver esta nueva iglesia por ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ver esta nueva iglesia. Bueno, esta iglesia se llama la iglesia de Sardis, amén. Y es una de las 7 iglesias que Dios manda el mensaje. Son 7 iglesias. Ya hemos visto 4, vamos con las 5, las 6 y nos queda las 7. Bueno, esa es la 5. ¿Ustedes por qué se imaginan que fueron 7 iglesias? Podrían haber sido más iglesias. Es el número perfecto de Dios. Ese número perfecto es perfecto, es buena contestación. Hermana Isabel, ¿tú por qué? También. Dios es perfección. Y yo creo que le mandó este mensaje a 7 iglesias nada más ahí en Europa, ahí en Turquía. Vieron que hoy en esta semana hubo un terremoto ahí en Turquía. ¿Oyeron, verdad? Y escucharon el centro donde fue el epicentro. No sé si escucharon. Lo estábamos viendo hace unos días, ¿se acuerdan? En Izmir. ¿Y se acuerdan que habíamos visto eso? Que la iglesia de Esmirna, ahí estaban en Izmir. Entonces, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo son cosas reales y verdaderas y lugares reales y verdaderos. Entonces, estaba yo escuchando y le dije, mira, estábamos predicando de esa ciudad, de Izmir. Y fue un epicentro de 7 grados y hubo muchos muertos. ¿Sí? ¿Escuchaban las noticias, verdad? Amén. Hermanos, es bueno que escuchen noticias, de repente estén escuchando qué es lo que está pasando en el mundo. Esto es bueno saber escuchar todo eso. Les digo, y yo sacaba esta conclusión, son 7 iglesias. No, eso yo no lo leí, ni Dios me lo puso ahí en la mente. ¿Sabes por qué fueron 7 iglesias? Hasta ahora que estaba estudiando, ¿sabes por qué fueron 7 iglesias? Y yo decía, bueno, el número 7 es perfección. Y me decía el Señor, porque yo, después de darles este mensaje a estas 7 iglesias, así quiero que ustedes sean perfectos. ¿Sí? Porque si le dio 7 mensajes a las iglesias, yo les decía, cuando nosotros veamos todos los mensajes a estas iglesias que Dios les dio, las está corrigiendo, ¿verdad?
Me gusta esto, pero tienes esto. Me gusta esto otro, pero también tienes esto otro. Arregla esto, arregla. Cuando terminemos de ver el mensaje a estas 7 iglesias, hermanos, nosotros habremos aprendido a ser una iglesia sana para Dios. Amén. Amén. Entonces, ya vamos con algunos mensajes. Hoy vamos a ver qué mensaje le da esta iglesia para que nosotros lo pongamos por práctica. Amén. Si tú pones por práctica cada enseñanza que Dios nos ha dado a través de estas iglesias, ¿sabes qué? Tú vas a terminar siendo un cristiano fuerte y verdadero. ¿Y sabes qué? Y Dios se va a agradar de ti. Amén. Entonces vamos con la quinta iglesia. Mensaje a Sardis, dice. Escribe, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. ¿Quién? Repetimos otra vuelta. Y miren, volvemos para que vaya, así como las tablas de multiplicar 2 por 1, 2 por 1, y le dimos, y ahora no las sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 por 5? Nada más 2, ¿sabes? Se aprendieron las tablas. Casi todo el mundo no las sabemos. Bueno, los que tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, porque no todo el mundo tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Pero bueno, los que Dios nos dio la oportunidad de ir a la escuela, sabemos que 2 por 5 son 10 y 2 por 10 son 20 y rápido. ¿Por qué? Porque nos los hicieron repetir. Igualmente aquí, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Sardis? El pastor o el que lleva ahí el mando, ¿verdad? En la iglesia de Sardis. O sea, vuelve. O sea, Dios o Cristo Jesús vuelve a hablar otra vuelta. Le está llamando otra vuelta la atención. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. Es el que tiene, dice, Cristo Jesús significa el ungido, el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. O sea, Jesús y Dios nos están hablando en este momento, nos están hablando, y luego dice, para que sepamos que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Quién era el que tenía las 7 estrellas en sus manos? Cristo Jesús. Entonces dice, para que sepamos quién es el que está dando el mensaje, Cristo Jesús nos vuelve a hablar. O sea, no lo marca, ¿verdad? Yo soy el que voy a dar el mensaje. Así es que este mensaje lo da Cristo Jesús a la iglesia. Y aprendamos, ¿ok? Versículo 2 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Amén, amén. Vamos a ver qué significa todo esto. Dice, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué significa esto? O sea, que Dios conocía todas las obras de esta iglesia, pero también les dice: sé que estás muerto. ¿Saben qué? Esta iglesia pues hacía todas las cosas como una iglesia normal y real. Pero dice: yo conozco todas las cosas que tú haces. Ellos de seguro tenían servicios, tenían predicaciones, tenían todo lo que, como lo hacemos en una iglesia. Le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Saben? A veces algunos de nosotros parece que vivimos de esa manera. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que cuando Él dice, tú estás vivo, y te dice, ¿estás muerto en qué? ¿O por qué? A ver, díganme. Espiritualmente, ¿sí? Y cuando estás muerto espiritualmente es que andas en muchos problemas y pecados delante de Dios. O sea que te ves como vivo. Es lo que le estaba diciendo Dios a esta iglesia, ¿verdad? ¿Sabes? Dices que estás vivo y te ves como vivo, pero estás muerto. Amén. Hermana Isabel. Yo siempre estaba pensando que cuando dice tienes nombre de vivo pero estás muerto, es aquellos que se dicen cristianos pero están muertos espiritualmente. Amén, también, sí, así es, sí. Mucha gente tú la vas a ver que dice, oh, yo soy cristiano, y van todos los domingos a la iglesia, no los jueves, porque los jueves se aprende mucho, y van todos los domingos a la iglesia, y dice, yo soy cristiano, y tú lo ves diciendo malas palabras, y con un carácter, pero decía una argentina, un carácter bien feo, podrido, decía, así dicen allá en Argentina.
¿sabes? Y tú puedes decir, no, este no es cristiano, o anda en chismes, o metiendo a gente en chismes, pero se dice cristiano, y luego los domingos trae su Biblia abajo del brazo. Entonces, a alguien así es el que Dios le diría, tú dices que vives, pero estás muerto. Amén. Entonces, es gente que puede decir, yo creo en Dios, soy cristiano, soy aquello, pero ¿sabes qué? No son vivos, son muertos vivientes. Amén. Fíjense, Efesios, hay un ejemplo por aquí, Efesios 2:1, dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así nos ve Dios. Aunque andemos caminando, andemos haciendo cosas, pero si estamos dentro de nuestros delitos y pecados, ¿cómo estamos? Estamos muertos. Es lo mismo que le está diciendo Dios a esta iglesia. ¿Sabes qué? Dices que vives, pero estás muerta. Él conocía sus obras, que hacían obras, pero ¿saben qué? Él les está diciendo, tú dices que vives, pero estás muerto. Lucas capítulo 9, versículo 60, dice, Jesús les dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Se acuerdan que era un joven que le dijo, yo quiero ir contigo, Señor, nada más déjame ir con mis padres a despedirme, o a enterrar a mi padre y a mi madre? Y fue lo que Jesús le dijo. ¿Cómo le dijo? Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a los muertos. Entonces, como que no se entiende, ¿verdad? ¿Cómo que deja que los muertos? ¿De qué muertos estaba hablando? Espirituales. Deja que los muertos espirituales se entierren a sus muertos. Tú, vente, tú ya vas a conocer la vida. Entonces, ahí está bien explicado, ¿verdad? Por eso dice acá en este momento, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Gracias, allá nos pusieron estudio de Apocalipsis, la iglesia de Sardis. Bueno, quería explicar algo de eso, pero como no teníamos todavía la imagen, déjenme explicarlo rápido y regresamos aquí al versículo 3. Un poco de la historia de Sardis. Dice, esta iglesia fue levantada ahí, fue una de las grandes ciudades del imperio lidio. Posteriormente fue conquistada por los persas, por el emperador Sirio. Sardis era una famosa y grande ciudad que tenía una grande cantidad de oro, ya que tenía un río que se llamaba Páctolo, que significa el que porta oro. Sardis se encontraba en una distancia de 35 kilómetros de la ciudad de Tiatira. ¿Se acuerdan de Tiatira? Todas estaban cerquitas, todas estaban bien cerquitas esas ciudades. Dice, también era conocida por su grande calidad de telas. Sardis fue la cuna del paganismo. Tenía un gran templo dedicado a la diosa Artemisa y Diana. Por ejemplo, acá están. Regréseme la otra, por favor. Aquí, por ejemplo, eso es parte, todavía existe. Esas ruinas todavía existen. Son de la iglesia de la ciudad de Sardis, en Sardis. Todavía existen, esas ruinas existen. Estamos viendo ahí como dos nichos, ¿verdad? Se le conoce en español. Bueno, esos dos nichos eran usados mucho porque tenían dos diosas, la Artemisa y la Diana. Amén. O sea, era un pueblo muy, muy dado a la idolatría. Amén. En la actualidad solamente quedan ruinas de esta grande ciudad que fue en Asia Menor. Pasamos a la otra que estábamos por ahí. ¿Se acuerdan que le decían que eran 7 iglesias? Fíjense, la de Pérgamo, la de Esmirna, la de Éfeso, Patmos, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. Como les decía, son 7 iglesias que nos está dando, Dios nos está dando la enseñanza de lo que debe de ser una iglesia perfecta. Amén. Esto no se los había dado porque necesitábamos tener esta imagen por ahí. Regresamos a la otra, hermanos. Entonces decimos que esta iglesia estaba asentada ahí en Europa, pero que era un lugar de mucho paganismo, amén, de muchas cosas que a Dios no le agradaban. Vamos al versículo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has
recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Oh, perdón, el 2, sí, no, es el 2, vamos al 2. Sí, no, está perfecto, gracias. No, yo reconozco, me equivoco, me regreso, aquí no hay pérdidas. Sé vigilante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2. Luego le dice, sé vigilante y afirma las obras, cosas que están... Perdón, las otras. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Continuamos. Ok, sé vigilante. O sea, Dios le está hablando y le da un consejo. Sé vigilante. ¿Qué significa esta palabra, sé vigilante? Ten cuidado, ¿sí? De hecho, le dice, y acá por ejemplo en griego nos lo dan, y en griego significa ginov gregón, que significa despiértate, ponte alerta. O sea, Dios le dice a la iglesia de Sardis, acuérdense, todo este mensaje es para la iglesia de Sardis, dice, sé vigilante. ¿Por qué Dios le habría dicho esto, sé vigilante? Saben, a veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra familia o descuidamos nuestro trabajo. Entonces Dios nos da una palabra ahí que nos enseña, sé vigilante. Y en este caso nos está enseñando, sé vigilante con tu vida espiritual. Amén. Porque es de lo que Dios está hablando ahí. Sé vigilante. La gente de esta ciudad, de Sardis, era gente que no era muy vigilante, o sea que como que todo lo veía sencillo, no ponían atención a las cosas. Y dice que por no ser vigilantes, los persas y los griegos los vinieron a invadir 2 veces. Amén. O sea, Dios sabía por dónde estaba su problema de ellos. Y les dice a la iglesia también, sean vigilantes, o sea, estén alerta de todo lo que pase o les esté pasando con ustedes. Posiblemente Jesucristo les advierte a la iglesia, sé vigilante, porque si no vigilas te pasará lo mismo que les pasó en la historia a la iglesia de Sardis, que vinieron y los conquistaron, ¿sí? Sé vigilante. Ahí en el mismo versículo dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Amén. Fíjese en esta área donde dice, y afirma las cosas que están por morir. Esta iglesia se cree, por lo que nos platica la palabra del Señor, que esta iglesia tenía sus cosas buenas todavía. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. O sea, tenía cosas buenas, pero algunas cosas se les estaban muriendo. Amén. Espiritualmente hablando. Y dice, sé vigilante y aviva, por ejemplo, aviva tu piedad, aviva la poca convicción que tienes, aviva la poca fe, ¿sí? Entonces, Dios lo que dice, tienes cosas, pero que se te están muriendo. Amén. Entonces, Dios les está avisando ahí, tengan cuidado, sean vigilantes. Y ¿saben qué, hermanos? Quizá también a nosotros pase lo mismo a veces. A veces quizá estamos tan acostumbrados a Dios, a las bendiciones de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Quizá a veces nuestra fe también está como muriéndose, ¿sí? O nuestra piedad, nuestro amor por la gente. Quizá el amor por la gente es, ¿sabes qué? Gente se está perdiendo en sus delitos y pecados y ya no les hablas del Señor, no les dices nada. ¿Sabes qué? Háblales, no importa. A lo mejor se están muriendo, pero tú habla y a lo mejor no te van a hacer caso, pero tú háblales y explícales. Amén. Entonces, a lo mejor nosotros estamos pasando por lo mismo. Hay algunas cosas que se nos están muriendo. Amén. La fe. ¿Cuántos aquí creen que su fe se está muriendo? No, ¿verdad? ¿No? Pero ¿saben qué? Tenemos que ser vigilantes. Así como Dios le avisa a Sardis, sé vigilante, vigila lo que está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? ¿Qué es lo que ya estás dejando que se muera en tu vida espiritual? ¿Qué podría ser más que se muera en nuestra vida espiritual? A ver, díganme, ayúdenme. ¿Qué podría? Las ganas de venir a la
También, sí, a lo mejor, oh, no, ya es jueves, no, ya es tarde, y luego me tengo que levantar temprano. Entonces, sé vigilante. A lo mejor ya no quieres ir a la iglesia. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú ya no vienes a la iglesia, como que tu fe empieza a menguar. Tu fe empieza a menguar. Y sabes, ya, al final ya dejas de venir y ya nunca más te vuelves a acordar de la iglesia, de Dios, de nada. Y te moriste en esa área. Por eso, ahí les avisa, sé vigilante. Sí, hermana Isabel, ¿tienes una? Yo iba a decir que nos ponemos en un confort que Amén. pareciese que ya no nos importan las almas. Estamos contentos que somos cristianos y nos metemos en un confort. Ya. Y ya las almas se están perdiendo y I don't really care. No me importa. Voy a pensar. Sí, cierto. Y creo que a veces nos pasa, a muchos de nosotros. Ya estamos, yo ya conozco a Dios, tengo las bendiciones de Dios, y sabes que la gente ya ni me importa si se mueren espiritualmente o materialmente, si se mueren no me importa. ¿Saben qué? Sí tenemos que tener amor para eso, para predicar a las almas. Ustedes háblenle, es que yo le hablo y no me escucha. Pues de modo, si no te escucho ya será problema de él. ¿Sabes? Ya no irá esa sangre sobre tu cabeza. Amén. Tú hablaste la palabra, no quiso entender, y para cuando esa persona esté frente a Dios, diga, no, es que a mí nadie me habló. Amén. Habla, tú habla. Y a lo mejor sí, es como decimos, a lo mejor dentro de los cristianos hay cosas que se nos están muriendo, ¿sí? Dice, sé vigilante y afirma otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sabes qué? Dice, porque no he hallado tus cosas perfectas, tus obras perfectas. La palabra perfecto significa plero, y en griego significa completas. Amén. Entonces, sus obras no estaban completas. Dios los estaba mirando con una, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo no estaban haciendo sus obras completas? No creían en Dios, pero no hacían las cosas bien hechas. Se llama mediocridad. Fíjense, Dios está siendo fuerte con esta iglesia. Tú no estás haciendo las cosas como debes de hacerlas. Amén. ¿Cómo debemos de hacer las cosas, hermanos? Bien hechas, ¿sí? Y nos lo pedía, ¿verdad? La otra semana en otro mensaje nos decía, ustedes sean como perfectos. Y sabes, quizás sean pocas cosas, quizá en la iglesia. Tú digas, bueno, yo voy a la iglesia y soy servidor, pero no nada más me ponen a limpiar el baño y a limpiar el baño y a limpiar el baño, que no es el caso de aquí, ¿verdad, hermanos? Aquí a los servidores tratamos de que todos estemos en combinación, unos limpiamos, otros hacemos, pero todos estamos haciendo una pequeña cosa en la iglesia. Y ¿sabes qué? Si lo haces, cuando limpies los baños, ¿cómo lo debes de hacer? Con amor, ¿verdad? Sí, exacto, porque aquí dice, ¿sabes qué? ¿Cómo le dice? Porque he hallado que tus obras, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cualquier cosa que tú hagas para Dios, trata de hacerla como bien. Es lo que le estaba diciendo aquí. No estás haciendo las cosas bien como debes de hacerlas. Hermano Mario, por allá me levantaste la mano. Una pregunta, hermano. Sí. Porque ahorita usted está hablando de esto, ¿verdad? De las cosas. Amén, amén. Pero Pablo también, cuando habla, dice que no nada más las cosas en la iglesia, sino lo que hacemos afuera también lo hagamos como que es para Dios. Sí, sí. Nuestro trabajo, todo lo que hacemos afuera. Gracias, hermano. Para que veamos resultado en nuestra vida, no nada más en la iglesia hay que hacer las cosas bien hechas. Amén. Y Dios nos enseña, fíjate, así como nos está enseñando en lo espiritual, también en lo material nos enseña, como dice mi hermano Mario. Sí, cierto, cuando tú haces las cosas bien hechas en todos lados, hasta en tu trabajo, te va a ir bien en la vida. Amén. Tengo un cuñado que me decía, ¿sabes? Yo comencé barriendo ahí en la compañía. Comencé barriendo la compañía y ganaba el mínimo. En ese entonces no sé cuánto sería el mínimo en aquel entonces. Como $3
$3 el mínimo, ¿sí? Pero es un muchacho que es trabajador y que le puso ganas. Él entró a esa compañía y lo pusieron a barrer y empezó a barrer. Y lo vieron que lo hacía bien. Y luego le dijo, a ver, haz esta otra cosa. Y lo hacía bien. Y empezó a subir. ¿Y sabes qué? Hoy es el jefe más grande de la compañía en la que él está. Y comenzó barriendo. O sea, ciertamente, como decía mi hermano, no nada más, y Dios nos lo enseña, haz las cosas bien hechas para que tengas un resultado. Amén. Hermanas que limpian casas, límpienlas bien bonito, ¿no? No digan ahí, ay, Sebastián lo arregla. Sebastián nunca llegó. No, si ustedes hacen su trabajo bien, hermanas, ¿saben qué? Van a ir, el día de mañana se van a tener su compañía de limpieza con 200 obreras ahí para ustedes, amén. Amén. Digan, griten, amén. Yo lo acepto. ¿Sí? O los hermanos ahí en la construcción o en lo que hagan también. Pónganle ganas y el día de mañana Dios nos dice que Él nos exalta. Amén. Y así, cuando las cosas se hacen bien, Dios nos exalta. Por allá, ¿quién más levantó la mano? Hermano Mario. Es que aquí están los versículos donde Pablo dice eso, ¿no? Oh, ok. ¿En dónde lo dice por ahí? Colosenses 3, 23 y 24. ¿Cómo lo dice? A ver, dímelo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, Amén. no para los hombres. Amén. El 24, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Nos lo enseña bien Pablo ahí en esa área. También acá espiritualmente en Mateo 15, 8 y 9, fíjense lo que Dios marca ahí en esa parte. Hagan las cosas bien hechas. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. O sea, dicen, oh, te honramos, pero no hacen las cosas bien. O sea, hay mediocridad nada más. Pero hay que hacer las cosas bien hechas porque a Dios le gusta que nosotros hagamos las cosas bien hechas. Amén. Jóvenes, a Dios le gusta que hagan las cosas bien hechas. Si van a ir a su escuela, niños, hagan las cosas bien hechas y ¿saben qué? Al final van a tener éxito en todo lo que hagan. Amén. Igualmente los adultos tenemos éxito cuando hacemos las cosas bien hechas. Vamos al versículo número 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué significa esta porción? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Sabes, espiritualmente, hermanos, tenemos que estar siempre en esta área. Lo que has recibido acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido en la casa de Dios? A Cristo. Amén. Y también hemos recibido bendiciones de Dios, ¿verdad? No porque a veces nos llega un problemita o cualquier cosa, ya tiramos todo, tiramos a Dios, yo no quiero saber nada de Dios. No. Aquí nos está enseñando Dios que tenemos que ser gente que se acuerde. Amén. Acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. O sea, Dios es bueno. Es como les digo, a veces Dios nos tiene bien y no se crean. Con esto que me pasó en mi cintura, yo estaba diciendo, Señor, pues ¿qué pasó, Padre? Pero me acordé de esta porción. Acuérdate de lo que has recibido y has oído. Y le dije, Señor, gracias. Ahí está ese dolorcito, pero tú me has llenado de bendiciones en todas las áreas, ¿sí? Con mis hijos, con mi familia, con mi trabajo, con el techo que tengo, con la comida. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Amén. A veces se nos olvida. O sea, por eso Dios nos enseña, acuérdate de lo que has recibido y también, de lo que hemos oído, pues es la palabra de Dios. O sea, si hemos recibido la palabra de Dios, la hemos oído, ok, atesorémosla y siempre tengámosla ahí. Pero saben que nunca se nos olvide lo que hemos recibido de Dios. Porque les digo, recibimos muchas bendiciones al cabo del año, pero nos llega un problemita y ya todo se nos olvida, ya nos queremos saber de Dios, no nos escucha, Dios se olvidó de mí. No.
Nos está enseñando ahí. ¿Sabes qué? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Sí, hermana Isabel. También se refiere a nuestra salvación, ¿no? También, sí, hemos recibido nuestra salvación. Es parte de lo que, todo lo que hemos recibido, ¿sí? Hemos recibido bendición económica, hemos recibido bendición, hemos recibido nuestra salvación. Entonces, acuérdate que has recibido tu salvación y acuérdate también todo lo que has oído. No se te olvide de todo lo que has oído, toda la palabra que has oído. No por cualquier problema que tengas, se te olvide. Amén. Vamos al versículo, dice, estamos en el versículo 3. Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Y ciertamente, hermanos, el Señor no, con Él no sabemos. Dice, arrepiéntete de todo lo que no estás haciendo bien, porque si no voy a regresar. Apocalipsis 16:15 dice, ¿qué dice así? He aquí yo vengo como ladrón en la noche. Amén. O sea, nos lo está diciendo ahí. Arrepiéntate, pues si no velas, o sea, si no estás listo, si no estás haciendo las cosas bien hecho, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y si no lo enseña, Apocalipsis, el mismo Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón en la noche. O sea, no sabemos a la hora que Jesús ha de venir por nosotros. Amén. O sea, tenemos que estar agradecidos con Dios de todo lo que hemos recibido, de todo lo que hemos oído, y que no se nos olvide nada de eso, y que estemos apercibidos, porque Él puede venir como ladrón, ¿qué? En la noche. Amén. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Dice, pero tienes unas pocas personas. O sea que en esa iglesia de Sardis sí había todavía pocas gentes que estaban guardando todo lo que era Dios. Amén. Cuando la palabra del Señor nos explica y nos dice, han guardado sus vestiduras, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que has andado rectamente delante del Señor. Han andado rectamente delante de Dios. Había una persona que dijo, no, sí, yo he guardado mi trajecito de primera comunión, la he guardado blanquita, porque así dice la palabra, que tengo que guardar mis vestiduras. No, eso no significa. Eso no significa, porque a veces la gente lee cosas así y luego lo quiere hacer material. No. ¿Sabe? Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, cuando tú haces cosas que a Dios no le agradan, tus vestiduras blancas se manchan, se ensucian, ¿verdad? Pero estamos en el versículo 5. Mire, dice, las vestiduras blancas, eso es significado, ¿es el versículo 4? Es el 5. Oh, es el 4, sí. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea que aquí nos está diciendo que hay pocas personas en esa iglesia, ¿sí? Que quedaba un pequeño remanente de personas que no habían manchado ninguna de sus vestiduras. Vamos a ver vestiduras. Apocalipsis 4:4. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Amén. ¿Ya vieron lo que significan las vestiduras blancas? Vestiduras blancas son símbolo de pureza, símbolo de limpieza. Amén, de santidad para con Dios. Entonces le está diciendo aquí, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Solamente las personas que son dignas van a recibir esas vestiduras blancas. Amén. Así es que, hermanos, lo que nos está enseñando en este versículo, tenemos que cuidar ¿qué? Nuestras vestiduras. Hermano, bueno, nuestra vida espiritual, ya no estamos en el área material. Tenemos que cuidar de lo que le está diciendo esta iglesia, la iglesia de Sardis. Cuida tus vestiduras, cuida tu vida, cuida tu espiritualidad. Está bien delante de Dios. Amén. Recuerden, cada palabra que le da la iglesia de Sardis es para ¿quién? Es para nosotros. Amén. Versículo 5.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Otra vuelta, no lo vuelvo a marcar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré, ¿qué? Su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere le daré vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. O sea que, ¿se puede borrar el nombre del libro de la vida? O sea que podemos perder la salvación. Aquí no lo está diciendo. ¿Sí? Tienes que guardar tus vestiduras, porque si no, a lo mejor puedo borrar tu nombre. Pero si guardas tus vestiduras blancas, no borraré el nombre, dice. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Filipenses 2:12 dice: cuida tu salvación con temor y temblor. Porque hay gente que dice que no, que ya una vez que tú aceptaste a Jesús, una vez que tú fuiste cristiano, tú ya no pierdes la salvación y puedes hacer lo que tú quieras. Y no es cierto. Aquí nos lo está marcando, ¿eh? Bien claro, bien claro. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré. Si mantienes tus vestiduras blancas, no te van a borrar del libro de la vida, ¿verdad? Pero si las ensucias, ¿qué pasa? Te van a borrar. Amén. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Bueno, dice el versículo 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, pues termina ahí. El que tiene oído, o sea, el que tiene, lo que diría aquí, el que tiene voluntad de oír, oiga. Y si no, el que quiera hacer lo que quiera hacer, puede hacerlo. El que quiera hacer esas ordenanzas, hágalo. El que no lo quiere hacer, no lo haga. Por eso le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Entendimos el mensaje para esta iglesia? ¿Sí? ¿Alguien no tiene alguna pregunta, hermano Jorgito? Sí, hermano. Dígame, hermano. Lo que dice allí del referente a la palabra que acaba de leer la última. Amén. Es Cristo Jesús que habla a la iglesia. Amén, a la iglesia de Sardis. Entonces, pero también va a la iglesia y al pastor. ¿Así? A los dos. A los dos. Y más al pastor. Y entonces más, ahora bien al pastor. ¿Por qué? Pero no me lo Porque recalque. es el que va a reprender el pecado en la iglesia. Sí, el pastor es el que tiene que... El pastor es el que tiene que señalar el pecado en la iglesia. Amén, amén. Él es el único que puede tener la autoridad de reprender el pecado en su iglesia. Amén. Sí. Porque Dios así lo demanda. Amén, sí, cierto. Él es el encargado. Por eso siempre dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Le está diciendo a él. Es lo que decíamos. Sí, el pastor tiene un privilegio que Dios a los pastores dice que los tiene en sus manos, porque ahí lo dice. No es porque, el pastor no, ahí lo dice: yo los tengo en mis manos, ¿sí? Pero también al que mucho se le da, dice la palabra del Señor, mucho se le pide y se le demanda. Entonces, el mensaje a esta iglesia, rápido otra vuelta, el mismo Jesús nos está hablando ahí, dice: yo conozco tus obras, que vives y que estás muerto. Y yo les pregunto en esta noche: ¿están vivos o están muertos? Amén, gloria a Dios. Vamos a repetir rapidito. Dice: sé vigilante. ¿Están siendo vigilantes en su vida? ¿Sí? Sean vigilantes en su vida. ¿Qué es? ¿En dónde le estoy fallando a Dios? Porque puede ser que le estés fallando a Dios en algún área de tu vida. Amén. ¿No le estás fallando en nada? Puede ser que a lo mejor haya algún área ahí en tu vida que le estás fallando. Pues Jesús te dice: sé vigilante, vigila tu vida, ¿sí? Vigila tu vida, porque ¿sabes qué? Puede ser que no estás haciendo las cosas bien. Y también, rápido, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Nunca se te olvide lo que Dios ha hecho por ti, ¿sí? Y de lo que has recibido y lo que has oído, que es la palabra de Dios. Nunca se te olvide. Amén. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. No manchemos nuestras vestiduras. Amén. Porque dice que el que venciere será vestido de blanco y no borrará su nombre del libro de la vida. Sencillo el mensaje a esta iglesia. ¿Lo entendimos? ¿No hay ninguna pregunta?
Es sencillo, ¿va? Es sencillo. Les quiero preguntar, ya terminamos. Les quiero preguntar, ¿hasta aquí ha habido algo difícil de la palabra del Señor en Apocalipsis? Creo que lo vamos entendiendo, ¿va? Lo vamos entendiendo. Me decía mi hermano Oscar, dice, sí he aprendido de la palabra, hermano, porque yo había leído el Apocalipsis, y sí es cierto, quizá muchos de nosotros hemos leído, lo leímos en alguna ocasión, y teníamos muchas preguntas, y quizá todavía las tenemos, pero ¿saben qué? Yo le decía al hermano Oscar, ¿sabes? Dios nos va contestando las preguntas que tenemos. Me decía, sí, porque yo aprendí la otra semana que decía que nos dará la estrella de la mañana. Y yo lo leí, dijo mi hermano, hace mucho tiempo yo lo leí, pero no lo entendí. Dice, pero la palabra nos lo enseña, ¿verdad? ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús. Entonces, vamos aprendiendo. Yo le decía, no es difícil, el libro de Apocalipsis no va a ser difícil, lo vamos a ir entendiendo poco a poco, porque la misma palabra nos lo va contestando. Amén. Y como les digo, hasta ahorita llevamos en el capítulo 3, casi vamos para la otra semana, terminamos el capítulo 3, casi por ahí vamos a ir, y vamos adelantando, y saben, cada vez vamos a ir entendiendo, y no me gustaría que quedaran con preguntas. Hasta aquí hemos entendido los mensajes a la iglesia, ¿verdad? Amén. Entonces, todos esos mensajes vamos guardándolos en nuestro corazón, y cuando todos esos mensajes ya estén en nuestro corazón, pongámoslos por práctica, y ¿saben qué? Y seremos una iglesia como le gusta a Jesús, una iglesia recta, una iglesia perfecta. Amén. Dale un aplauso fuerte a la iglesia. Pónganse de pie en esta noche. Pónganse de pie. Dios es bueno.